Ya está. Ya está. Bien, vamos a dividir estos compuestos que tienen el grupo carbonilo en dos partes, ¿ya? Los aldehídos y cetonas propiamente, que son los compuestos carbonílicos, y los compuestos, en realidad, ácidos carboxílicos y derivados, que son compuestos que tienen el grupo carbonilo, pero en realidad son un poco más complejos que eso, porque el carbonilo es el CO. Acá tienes R en la cetona, el grupo alquilo o aromático, y acá tienes H en el aldehído, pero el OH del ácido carboxílico ya es parte del grupo funcional, que se llama carboxilo, lo vimos en las primeras clases. El COO ya es un carboxilato, carboxilato de alquilo, ¿no? En el caso del éster. El CONH ya es amida, ¿no? Y bueno, acá tenemos el cloruro de ácido y el CN, que no se nota que es un derivado del ácido carboxílico, que es el nitrilo, no está acá en esta diapositiva, ¿no? Entonces, esta clase corresponde a cetonas y aldehídos. Y la próxima clase, la próxima semana, tenemos que tomar un parcial también, ojo. Estamos atrasados con eso, porque ya tendremos que haberlo tomado la semana pasada, ¿ya? Pero igual, uno, que no hubo la actividad, y dos, que igual no hubiera tomado parcial porque no estábamos. ¿Y en cuánto podría ser? En esa semana va a ser la Ese próxima. parcial tendría que ser la próxima. Ah, ya. Y la próxima, y llegar solamente a esta sustitución nucleofílica, que es lo que van a hacer en el taller del día El sábado podría ser la semana. sábado, ¿no? ¿No? El día sábado van a hacer taller de sustitución nucleofílica, el día miércoles, previa sesión de preguntas, estaríamos haciendo. Ah, o sea, la próxima semana. Claro, si no podemos. Ah, no, es que como hay una clase que no hemos tenido, digamos, para ver cuándo la recuperamos, ¿no? No creo que sea necesario. Ah, no, ya no. Ah, ok. SN1, SN2, SN1 y 2. O sea, esta clase ya no entraría porque esta clase implicaría tener un seminario, un taller que no van a tener, porque esta semana, como hicieron laboratorio la semana pasada, esta semana tocaría el taller de taller 4, SN1, SN2, SN1 y 2, y entonces ahí haríamos examen. Ah, ya. Entonces ahí ya pongo el siguiente taller y ya eso ya sería para el último examen. O sea, el resto de clases, incluso Ya, que en realidad todo lo que queda no es mucho decir, porque en realidad es aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y derivados y nada más. Ah, digamos que todo lo que ha faltado y el resto ya va a ser para el cuarto. Sí, todo para el cuarto. Que son, en realidad pueden ser 2 clases o incluso 2 sesiones. Ah, ok. ¿Ya? Y terminamos justo. Déjenme ver si el tema de grupos nitrogenados está, pero no, ya ahí termina. Entonces, sí alcanzamos, estaba viendo eso. Bien. Bueno, traslapamiento de orbitales en los grupos carbonilo. Ahora que viste esta figurita de traslapamiento, quería preguntarle a Sara. Enviaron un link hoy día de una recuperación, una asesoría, ¿verdad? ¿Cuándo fue esa asesoría? Este sábado que acaba de pasar. Ya. Lo preguntaba porque yo no vi lo que era, abrí. Yo dije que raro, eso no lo he hecho, abrí y era el profesor que estaba hablando. Y vi un pedacito nomás porque, para ver de qué se trataba, y para ver si sacaba la fecha, y estaban hablando sobre el tema de, ¿qué es esto? De la estabilidad del carbocación, y hablaba de hiperconjugación en ese instante, ¿no? Pero yo no sé cómo lo tomamos porque yo no he visto el video completo, sino pedacito nomás. Pero no vayan a hacerse la idea de que la hiperconjugación, por el énfasis que yo vi, no vayan a hacerse la idea de que la hiperconjugación es la principal razón, y eso no sé quién me lo preguntó la vez pasada, ¿no? Por eso pensé que era más antiguo, ¿no? Porque hace énfasis. Ahora, yo no vi el video por 2 razones. Uno, porque yo no me voy a poner a mirar y criticar la clase de otro, porque no me gusta que estoy filmando, de hecho, no me gustaría criticar a la clase de otro. Pero como vi ese pedazo, porque yo vi tanto el tiempo,
y a veces yo los conozco, no ustedes, en general a los alumnos, cuando un profesor hace énfasis en un detalle, el alumno cree que ese es, de ahí sale toda la vida, hasta el origen del universo. Y entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque la hiperconjugación es un fenómeno que es importante, pero que los efectos que nosotros estudiamos fundamentalmente son los efectos electroméricos y el efecto inductivo, ¿no? O sea, perdón, mesomérico y inductivo. Y esos dos efectos, en función de ellos, indicamos la estabilidad de los carbocationes, tanto del carbocatión con alquilos, ¿no? Que vendría a ser el efecto inductivo, como el carbocatión bencilo, propilo y alilo, ¿no? Que lo estudiamos con resonancia, ¿no? Con efectos mesoméricos. Entonces, en un examen, ¿no? Si bien es cierto mencionarlo, si en el caso, ¿no? Si en el caso está bien, prescindir de los otros efectos, en el caso que sean necesarios, va a ser un poco peligroso, ¿no? ¿Ya? Así que tengan eso en mente. Pero de repente solo fue un detalle, justo fue el detalle que yo vi, ¿no? Como les digo, yo no me he metido a mirar más porque no me parece. Bien, entonces sigamos con esto. Aquí tenemos entonces el grupo carbonilo, en donde tenemos un sistema sp2 y ese sistema sp2 tiene dos grupos alquilo, o un grupo alquilo y un grupo hidrógeno, incluso dos hidrógenos si se trata de un aldehído, ¿no? Un enlace entre orbitales sp2, carbono, oxígeno, y aparentemente aquí también dos orbitales sp2 con pares libres en el oxígeno. Eso es discutible, pero reponiendo esta figura, aquí tenemos dos pares libres en orbitales sp2. Luego, perpendicular al plano de la molécula, tenemos los orbitales p unidos en el enlace pi. ¿De acuerdo? Ese sistema pi es un sistema atractor de electrones, ¿ya? Por efecto inductivo. Atractor de electrones por efecto inductivo. Hay que tener eso bien en cuenta porque parte o algunas de las propiedades que vamos a estudiar, algunos de los procesos que vamos a ver, están relacionados casualmente con esta capacidad atractora, tanto del carbono por sus orbitales sp2 que son más pequeños que los sp3 y de alguna manera jalan carga, como del oxígeno, el cual es un elemento electronegativo que está unido también a ese grupo, ¿no? A ver, el enlace carbonilo típico de una cetona tiene una longitud de 1,23 Armstrong con una energía de 178 kilocalorías mol o 745 kilojoules por mol. Mientras que el alqueno es un enlace un poquito más largo, ¿no? Ahora, ¿por qué? El tamaño de los átomos disminuye hacia la derecha en la tabla periódica, por lo tanto, el carbono es más grande que el oxígeno. Estos ambos son carbonos sp2 y estos ambos son elementos del segundo periodo de sp2, pero el oxígeno, al ser más pequeño, tiene un orbital más pequeño también. Acuérdense que los orbitales son las regiones del espacio en donde se encuentran los electrones del átomo. Híbridos o naturales, pero son regiones del espacio de ese átomo. Entonces, eso es lo que justifica que el enlace sea un poquito más pequeño. Y al ser un poquito más pequeño, ¿no? Es un poquito más energético. Más energético. Significa que romper el doble enlace cuesta más carbonilo en el alquilo. ¿De acuerdo? Pero además hay otra cosa. Ese doble enlace está compuesto de un enlace sigma y un enlace pi, ¿verdad? Cada uno de ellos es más pequeño aquí que acá. O sea, el enlace doble es más pequeño, obviamente, en el carbonilo y en el doble enlace carbono-carbono, pero eso implica que tanto el sigma como el pi son más pequeños, porque obviamente son del mismo tamaño cuando están ahí en el doble enlace. Así que la energía del enlace pi, que es el que primero se rompe, la energía del enlace pi, que es el que primero se rompe en cualquiera de estos dos, el primero en romperse es el enlace pi, la energía del enlace pi en el carbono-carbono es un poquito menor que la energía del enlace pi en el carbonilo. ¿Ya? A tener eso en cuenta. Por lo tanto, una reacción de adición sobre el alqueno es una reacción más fácil
que una reacción de adición sobre el carbonilo. Por ejemplo, una hidrogenación es más fácil en el alqueno que en el carbonilo. ¿Ya? Una hidrogenación catalítica libera más energía aquí en el alqueno que en el carbonilo. Son reacciones exotérmicas las hidrogenaciones. Pues este es más que este. Ahora, la adición de bromo, ¿no? El bromo se puede añadir, puede adicionar al alqueno. Es una reacción típica de caracterización de los alquenos. Es muy fácil, echas una solución diluida de bromo a una gotita, a un alqueno, y inmediatamente el color naranja desaparece, o al revés, ¿no? Sin embargo, en el caso de añadir un compuesto carbonílico, eso puede ser un poquito más difícil, incluso podría no ocurrir, ¿no? Puede no ocurrir en un largo plazo. Pero es únicamente por la longitud, No, eso es un factor. Eso es un factor, ¿no? La energía en el enlace es un factor, pero se tiene que romper ese enlace. Entonces es un factor importante. Vamos a ver otros factores después, ¿no? Ahora, aquí abajo hay un comentario adicional que dice el enlace carbonilo es más corto y porque está polarizado, ¿de acuerdo? O sea, además de tener ese factor de tamaños naturales de los átomos, la polarización hace que el enlace esté un poquito más corto. Y esa polarización es la responsable de la reactividad del grupo carbonilo. Tenemos el grupo carbonilo como un grupo funcional que tiene una cierta reactividad que vamos a estudiar a lo largo de esta clase, y esa reactividad tiene en gran parte responsabilidad la polarización del grupo carbonilo, ¿no? ¿Qué significa estar polarizado? Significa que el oxígeno, al ser mucho más electronegativo que el carbono, atrae la densidad electrónica. Entonces esa densidad electrónica tiende hacia el oxígeno y el carbono tiene un delta positivo. O sea, ¿qué cosa es el carbonilo? El carbono carbonílico es un electrófilo, es un grupo electrofílico, y además, como es plano, es fácil atacarlo por cualquier lado sin mucho impedimento. ¿Ya? Entonces eso es un plano, ¿no? Podemos atacarlo por todos lados. Como está polarizado, ese carbono es positivo. Si analizamos resonancia, podemos analizar relocalización, pero si analizamos resonancia, el oxígeno atrae la densidad electrónica sobre sí, y por lo tanto el enlace pi puede romperse con facilidad, hasta cierto punto, ¿no? Y formar una estructura minoritaria, una estructura de menor contribución al libre de resonancia, en donde el carbono es positivo y el oxígeno es negativo. ¿Por qué esta es mayoritaria? No tiene cargas formales, tiene octeto de carbono y tiene un número mayor de enlaces covalentes. Este tiene un enlace covalente menos, separación de cargas formales, y el carbono no tiene octeto. Entonces, tienen todo para hacer una estructura que en un curso que no fuera este mismo de orgánica ni siquiera la tomaríamos en cuenta. ¿De acuerdo? En un curso de química general yo te digo, este compuesto tiene resonancia, tú me dices, no, ¿verdad? En un curso de química orgánica no te voy a preguntar si este compuesto tiene resonancia, porque te estoy tratando de inducir al error, pero lo que sí te puedo preguntar es que me expliques por qué el carbono es electropositivo, por qué el carbono es un grupo, un átomo electrofílico, mejor dicho, un átomo electrofílico, en donde se va a situar la atracción de los electrones de un nucleófilo. Un nucleófilo va a atacar a este carbonilo acá, en el carbono. ¿Por qué? Porque cuando lo ataque, este par de electrones pi va a tener facilidad para irse sobre el oxígeno. De hecho, si en lo que sea una mínima proporción, este carbono ya tiene la componente de ser positivo, entonces con mayor razón, si es que viene un nucleófilo, ataca al carbono y desplaza el par de electrones pi, terminando con esta configuración. Con esta configuración, pero con alguien más unido acá. Esta es la justificación que se le ha dado a las reacciones, ¿no? Porque las reacciones suceden, ¿no? Las reacciones suceden y suceden de una manera. Y suceden de una manera en este caso en el que el carbonilo, el grupo carbonílico, el compuesto carbonílico actúa como electrófilo en muchas ocasiones, y hay un nucleófilo involucrado. Entonces el nucleófilo se liga ¿a dónde? Se liga al carbono. Se liga al carbono
Entonces, ¿cómo explicamos que eso ocurra de repente con determinada facilidad? A diferencia de lo que ocurre con un alqueno, por ejemplo, ¿no? Porque el alqueno, al tener dos carbonos uno a cada lado, ninguno es especialmente electronegativo. En cambio aquí sí, ni bien está acercándose, este par de electrones puede romperse y irse sobre el oxígeno porque el oxígeno lo soporta. ¿Y por qué lo soporta? La carga negativa sobre el átomo más electronegativo. Si consideramos que hay un enlace formado acá, este más ya no existe. Este más se fue por otro lado. Es por eso que en los alquenos, cuando se añade bromo, por ejemplo, se forma como un complejo, ¿no? Se forma un complejo. Claro. Se forma un complejo, exactamente. ¿No? Electroficidad, electrofilia, carácter electrofílico, podemos llamarlo de esa manera, carácter electrofílico, ¿no?, de aldehídos y cetonas. Entonces, el enlace carbonilo en los aldehídos está más polarizado que las cetonas. Perdón. El enlace carbonilo en los aldehídos está más polarizado que las cetonas. Vamos a ir viendo eso, ¿no? Las cetonas tienen mayor cantidad de grupos alquilo que estabilizan mejor al grupo carbonilo. O sea, el oxígeno que está en el extremo atrae densidad electrónica. Los grupos alquilo le devuelven esa densidad electrónica al carbono. Lo estabilizan, según lo que dice ahí, ¿no? Estabilizan mejor al grupo carbonilo, ¿no? Los hidrógenos, o un hidrógeno, como en este caso, un hidrógeno, no aporta, porque el hidrógeno, digamos que siempre lo hemos considerado como la base, un punto cero. Entonces el hidrógeno no aporta, no quita, pero no aporta. Entonces, solamente este delta positivo del carbono está siendo en parte estabilizado por un único grupo alquilo. Entonces, si nosotros hacemos un símil, digamos aquí, un carbono positivo en un carbocatión, que en este caso es primario, un solo R, y un carbocatión secundario estabilizado con dos R, este es más estable, más este se forma, mientras que este es poco estable y es más, no se forma. Entonces, haciendo un símil con eso, ¿no?, acá ya no tienes un carbono positivo, sino tienes un carbono delta positivo, ¿no?, estabilizado por uno solo o estabilizado por dos grupos R. Entonces, estabilización en un aldehído es menor que la estabilización en una cetona. ¿Estabilización de quién? Estabilización del grupo carbonilo. Ya veremos cómo repercute eso en la reactividad y en qué tipo de reactividad repercute eso, ¿no? Pero vamos quedando en que, como el carbono es un centro positivo, los grupos alquilo lo estabilizan. Pero el hidrógeno creo que también tiene un efecto indutivo atractor, ¿no? Pequeño. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que como nosotros normalmente comparamos grupos alquilo con el hidrógeno, carbocatión primario, decimos tiene dos hidrógenos y un alquilo. Entonces, por hacerlo de manera comparativa, decimos este alquilo da mientras que los hidrógenos quitan. Claro, quitan en comparación del alquilo. Eso es muy relativo, depende de dónde pongas el cero. Yo siempre he dicho, consideremos que el enlace CH es un cero. Entonces, el alquilo dobla. Y el cloro, el bromo, atrae. Pero claro, si nosotros corremos ese cero un poquito, podemos decir que el hidrógeno atrae, claro, atrae en comparación del alquilo. ¿No? Pero ahí no vale la pena mencionar eso porque ya el oxígeno es mucho más atractor. No es que no vale la pena mencionarlo, sino que simplemente el oxígeno no juega, como quien dice. El oxígeno es parte del grupo funcional. Estamos comparando lo que le hace el R con lo que hace el hidrógeno. Ah, ok, ya. Entonces, como el hidrógeno es el constante, ¿no?, el hidrógeno, digamos, es el cero, es el punto de inicio, un R estabiliza menos que dos R. Reemplaza el hidrógeno por un R y hay más estabilización. Sea porque el hidrógeno quitaba, o sea porque el hidrógeno no daba, en cualquiera de los casos, como lo quieras tú ver, el alquilo estabiliza un poco más, ¿no? O sea, hay mucho relativo en estos temas. Son relativos unos a otros. Bien, entonces empezamos con la reacción típica, que es
la adición nucleofílica. A ver, nosotros hemos estudiado adición electrofílica. ¿Por qué? Porque el reactivo era un electrófilo y el sustrato era un nucleófilo, ¿no? Adición electrofílica. Ahora estamos estudiando la adición nucleofílica. El reactivo va a ser un nucleófilo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estudiando el carbonilo y el carbonilo tiene un centro positivo que va a atraer al nucleófilo. El nucleófilo busca centros positivos. El carbonilo tiene un centro positivo, entonces el nucleófilo lo ataca. Pero al atacarlo, rompe el enlace pi. Mira, esto viene acá hacia el carbono, este par de electrones pi se tiene que ir sobre el oxígeno. Cambiando entonces la hibridación del carbonilo, que es sp2, al tener un grupo más, ese grupo se abre camino y tiene que distorsionar ese plano generando un tetraedro. Porque un carbono con 4 enlaces es un tetraedro, mientras que un carbono con 3 enlaces es un plano. El oxígeno no se mueve, el nucleófilo entra, el oxígeno atrae al par de electrones pi y se forma una estructura de tipo tetraedro, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el nucleófilo? El nucleófilo ha entrado a ese carbonilo y al quedar un oxígeno con carga negativa, eso tiene la función, por decir de alguna forma, alcóxido, ¿no? Si este nucleófilo, muy difícil, pero si este nucleófilo fuera un anión alquilo, o sea, un carbanión, si ese nucleófilo fuese un carbanión, entonces acá nos había quedado RRR, ¿verdad? Pero es bien difícil que en las condiciones en las que vamos a tener estas reacciones sea un carbanión un carbanión, por lo menos un carbanión alquilo, simplemente, ¿no? Pero podría ser un bromo, un cloro, un hidroxi, podría ser un amino, un amoníaco, ¿no? Alguno de esos grupos podría estar entrando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por este lado, este oxígeno negativo es la función del óxido, ¿no? Ahora, si nosotros utilizáramos el ácido conjugado del nucleófilo, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera agua y le ponemos hidrógeno, o si esto fuera hidróxido y le echamos agua, si eso fuera amoníaco y le echáramos amonio o ácido simplemente, entonces tendríamos un producto que toma ese hidrógeno ácido de aquí, del hidrógeno, del agua, de donde sea, toma ese hidrógeno ácido y convierte el producto tipo alcóxido en un producto tipo, ¿qué es esto? Este es un producto tipo alcóxido, lo convierte en un producto tipo alcohol, ¿no? Tipo A, porque como no sabemos qué cosa es NUC, no sabemos qué función realmente es. Entonces, tipo alcóxido a tipo alcohol. Y se libera, ¿no?, el nucleófilo que va a seguir participando de la reacción. Entonces, dice ahí, cuando un nucleófilo ataca el grupo carbonilo, el átomo de carbono pasa de tener la hibridación sp2 a sp3. Check, ya lo dijimos hace un rato. Los electrones del enlace pi son desplazados hacia el átomo de oxígeno. Check, ya lo dijimos hace un rato, ¿no? El oxígeno los atrae debido a su electronegatividad y ese enlace se rompe con facilidad con el nucleófilo, formándose el anión alcóxido, que se protona si es que le pones un agente protonante, porque si no se queda así. Si esto es el medio básico, pues el producto va a ser el alcóxido. Ahora, si haces la reacción en medio básico, la reacción ocurre, después le echas agua, entonces se va a protonar ese alcóxido y nos va a quedar el producto final de la adición nucleofílica. Entonces, nucleofílica, ¿por qué? Porque el reactivo es un nucleófilo. Adición, ¿por qué? Porque pasamos de un sistema sp2 a un sistema sp3. Como en la
la adición del alqueno, solo que la adición del alqueno era electrofílica. ¿Por qué era electrofílica? Si ustedes recuerdan, el alqueno es el nucleófilo. El alqueno, el enlace pi del alqueno reacciona con el electrófilo, ¿verdad? Por ejemplo, HC, él es el que reacciona. Como el Z es electronegativo, se lleva el par de electrones. Y después de formado, de acuerdo a la regla de Markovnikov, entonces, bueno, si este es el menos sustituido, recoge el hidrógeno, y si los dos son iguales, entonces cualquiera lo recoge. Y acá está el carbocatión y después Z se mete al carbo. Bueno, ¿ya? Ese es electrofílico. Eso es lo que digo. Ahora, esto es nucleofílico porque no es el par de electrones pi del carbonilo el que va a atacar a nadie. Es el nucleófilo el que va a obligar a este par de electrones pi a salir de ahí. ¿De acuerdo? Sería más difícil que el carbonilo actúe como nucleófilo porque ese enlace pi no es tan débil como el enlace pi del alqueno. Sin embargo, tiene la ventaja de que ese carbono es atractor de electrones. Entonces el nucleófilo se dirige directamente a él. El carbono es electrofílico debido a la polarización. Y esa polarización ya la estudiamos en la diapositiva anterior. Esa polarización se debe en parte a la diferencia de electronegatividad, ¿no? Pero también a que hay una componente minoritaria en donde el oxígeno es negativo y el carbono es positivo con deficiencia de electrones. ¿Preguntas? Mecanismo de las adiciones nucleofílicas a grupos carbonilos, ¿no? Es lo que acabamos de ver. En buena cuenta, todas estas reacciones son iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver el producto final, mirar su estructura y acordarnos cuál es su nombre, su clase. ¿Qué pasa si entra agua? ¿Qué pasa si entra alcohol? ¿Qué pasa si entra amoníaco? ¿Qué pasa si entra un niño? ¿Qué pasa después? Tenemos adiciones y tenemos eliminaciones. O sea, una adición primero, lo estamos viendo, y después una eliminación. Pero eso está en cuándo ocurre, cuando hay un grupo saliente. Como es un aldehído, si entra alguien, entra un nucleófilo, el saliente tendría que ser el mismo. Si entra y después sale, entonces la reacción neta, ¿cuál es? Nada, ¿verdad? No hay reacción. Entonces, si entra él y tiene que salir otro, ¿quién va a salir? ¿El anión metilo? ¿El anión hidruro? ¿Qué tan buenos salientes son esos? Ese, ¿verdad? El anión metilo es un anión fortísimo. No sale. El anión hidruro no sale, a menos que tenga dónde ir, como en una transposición. Y por alguna razón de peso, como el hecho de generar un carbocatión más importante, ¿no? Entonces, en los aldehídos y cetonas no existe la adición-eliminación. Eso va a existir en los ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, ¿no? Y otros derivados de los ácidos carboxílicos. Ahí, sobre todo en los haluros de ácido, ¿no? En los anhídridos. Entra y sale rapidito. Entonces, aquí tenemos la adición. Como siempre, existen dos clases, dos procesos, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, creo que también les dije la vez pasada, ¿no? En forma básica, como quien dice a la fuerza, y en forma ácida, pidiendo por favor, ¿no? Si tenemos nosotros, si bien es cierto, la reacción es
nucleofílica, una ayudita al nucleófilo no estaría de más. El nucleófilo tiene que ir a ese centro positivo. Pero ¿qué tal si lo hacemos un poquito más positivo? Mejor, ¿no? Entonces un ácido prótico va a generar un enlace y va a generar que haya ahora sí una resonancia de verdad. Al protonarse este carbonilo, este par de electrones pasa aquí y se forma un oxígeno neutro. Claro, el carbono no va a tener octeto, este sigue siendo minoritario, pero por lo menos ya tiene un poco más de realce que en la diapositiva que vimos, ¿no?, atrás. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno ha aumentado la capacidad atractora de ese oxígeno. Y la ha aumentado porque, si bien hace un rato el oxígeno solito atrae al par de electrones convirtiéndose en una carga negativa, en este momento el oxígeno atrae al par de electrones convirtiéndose en una forma neutra. Entonces, esto es más probable que lo que vimos hace rato. Hace rato yo le dije, suponiendo que esto sea resonancia, le dije, un curso de química general eso ni siquiera lo tomaríamos en cuenta, pero esto sí. Aquí sí. Si bien este es minoritario, todavía tiene importancia. Entonces está ayudando. Entonces ahora, el carbono de acá se hizo con un mayor delta positivo una vez que está protonado. Y el nucleófilo ya no tiene que ser un nucleófilo tan fuerte para que pueda actuar ahí. De repente necesitabas un alcoxilo para que entre, si es que no está protonado. Pero si está protonado, con un alcohol basta. Un alcohol es un nucleófilo menos fuerte que el alcoxilo, ¿verdad? Entonces, si ayudamos al carbonilo a polarizarse, lo polarizamos más, mejor dicho, entonces podemos usar un nucleófilo débil porque el carbonilo está más activado. ¿Ya? Y la reacción es la misma. Tenemos ahí la protonación, la resonancia, y el nucleófilo actúa sobre una de las estructuras resonantes, la que te guste más. Acá en este libro, ¿qué será? El eje, no, por los colores podría ser, no estoy seguro. Pero en este libro, el nucleófilo ataca al carbono positivo. Desde el punto de vista de donde yo lo hubiera hecho a mano, digamos, ¿no? Yo habría hecho que el nucleófilo ataque al carbono del carbonilo y que este genere concertadamente la ruptura. Pero eso es lo de menos, en realidad. Cualquiera de las dos formas, como tienen esto en la diapositiva, piénsenlo así, ¿no? Y entonces ya nos queda el nucleófilo introducido, estos dos grupos que son los mismos que estaban, y el OH. Ahora, en el mecanismo anterior dijimos, al final del OH se forma el alcohol porque viene el ácido conjugado del nucleófilo. Pero aquí hemos empezado por protonar el carbonilo. El resultado final, el mismo. ¿Ya? El resultado final es el mismo. La reacción inversa implica la expulsión del nucleófilo. Ambos son grupos salientes. El nucleófilo ha entrado, pero es también un grupo saliente. El OH está ahí, pero también es un grupo saliente. Muy malo, de hecho sea de paso, pero es un grupo saliente. Quienes no son grupos salientes son los alquilos y el hidrógeno. Entonces simplemente empezamos, partimos del hecho que el nucleófilo se va y que al irse se lleva el hidrógeno de ese alcohol, generando de vuelta el carbonilo y el H2. Entonces, este mecanismo de acá es un mecanismo de reacciones en condiciones suaves. Perdón, no suaves, sino en condiciones ácidas, lo cual hace una reacción bastante suave. Mientras que el nucleófilo, para un carbonilo neutro, tiene que ser un nucleófilo fuerte, que ataque y que venza las repulsiones del caso. Por supuesto que va a ocurrir la reacción porque hay una polarización en el carbonilo, pero no es tanto como arriba, entonces tiene que ser más fuerte. Hecha la introducción, ¿no? Recién habrá un grupo protonante, un agente protonante que convertirá eso en alcohol. Y si no lo hay, se queda en forma de alcoxilo. Las condiciones básicas entonces son condiciones bastante violentas, ¿no? De choque. Y la reacción inversa
como estamos en medio básico, entonces esa base es capaz de llevarse al hidrógeno ácido de un alcohol y este par de electrones devolverse sobre el carbonilo expulsando al nucleófilo primero, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta reacción que fuera directa o que fuera inversa? Temperatura, de repente usando el principio de Chatelier, eliminando el producto para que o eliminando el reactante, ¿no? Ya eso habría que ver en la situación específica. Entonces, una adición, ¿no? Una adición nucleofílica sobre el grupo carbono. La primera reacción concreta de adición nucleofílica es la llamada hidratación. Hidratación porque va a entrar agua. Entonces, en esta reacción que hemos visto hace un rato, el agua es el nucleófilo. Esto es la forma ceto, y se llama así porque tiene R carbonilo R. Forma ceto es la forma que tiene